El fruto de fidelidad. Entonces, de acuerdo a lo que hemos estado estudiando de los 9 frutos del Espíritu Santo, hemos visto ya 6 de ellos. Este es el séptimo. En Gálatas 5:22, en la versión Reina Valera, la palabra de Dios dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, en la Biblia Reina Valera, este fruto se traduce como fe, aparece como fe, pero en las versiones más modernas aparece como fidelidad, como la nueva versión internacional, como la nueva traducción viviente. Aparece como fidelidad y es porque es más apta de acuerdo a la traducción del griego de la palabra pistis que se usa para las dos palabras, para fe y fidelidad. En el fruto se acomoda mejor o es es como más acorde la palabra fidelidad. ¿Por qué? Porque la fe, de hecho, la fe nosotros la necesitamos desde el inicio, ¿cierto? Para poder creer en Dios, para poder recibir recibirlo y recibir pues la salvación. Y los frutos son algo que se desarrolla más a partir de una vida, de una comunión con Dios, de un conocimiento con Dios, de una relación con el Espíritu Santo. Entonces, básicamente lo vamos a ver como fidelidad. Por esas razones, vamos a ver el fruto como fidelidad. Entonces allí se presenta la fidelidad como fruto del Espíritu. La fidelidad es una característica de la nueva criatura, como son las otras 6 que hemos visto hasta el momento con estas 7, que es un resultado. Todos los frutos del Espíritu Santo son un resultado de vivencia con Él. Es un resultado de morir a mí y permitir que Jesús viva en mí. El fruto básicamente es la expresión de Dios en mi vida. Yo creo que es la mejor palabra para expresar el fruto. Es como la expresión de Dios por medio de mi vida. Si yo le doy lugar al Espíritu Santo en mi vida, entonces van a salir a flote sus frutos. Si yo no le doy lugar, entonces lo que va a salir es mi carnalidad, mi forma de pensar, mis emociones, todo eso. ¿Qué es la fidelidad? La fidelidad es la cualidad de ser fiel y la palabra fidelidad en inglés se traduce como faithfulness, que esto básicamente es devoción, autenticidad y lealtad. Y esta palabra es bien linda porque faith es la palabra fe, ¿cierto? Faith es la primera parte de palabra fe. Luego full o fullness, full es de plenitud. Inés de más plenitud, de absoluta plenitud, por así decirlo. Entonces, cuando una persona eh, tiene el fruto de la fidelidad, está como lleno de fe. La fe lo lleva a desarrollar este fruto de la fidelidad. Y entonces la fidelidad también es lo contrario a la traición y a la infidelidad. O sea, la fidelidad es contraria a la traición. Muy bien. Vamos a seguir avanzando por acá. Características de una persona fiel. Ayúdenme a leer, por favor. Eh, Marlon, la primera de arriba. Íntegro. ¿Y cómo qué es integridad, Marlon? Amén. Bueno, integridad pues es alguien que es leal, alguien
que teme traicionar la confianza de la otra persona y que teme hacerle daño o lastimar el corazón de la otra persona. Es como alguien confiable, ¿cierto? Como Confiable, alguien sí, claro, sí, completo. sí. Muchas gracias, Marlon. Inmovible. Carlos, qué significa inmovible? ¿O qué es una persona como inmovible? Pastor, el que tiene esas raíces fundamentadas, bien profundas en lo que ha Ujú. creído, después de haber conocido del Señor, yo creo que esa es una persona inmovible, aquel Amén. que tiene claro dónde está su fundamento y Amén. sobre qué está edificando. Muchas gracias, Que Carlos. aunque vengan turbiones, pruebas, no Amén. los podrá arrancar, no los podrá mover del lugar. Amén. Minerva, para ti, el cumplidor, una persona cumplidora. Aquella persona responsable Es- que siempre está, ¿cómo le digo? Entregando todo, o sea, está Ujú. allí siempre, nunca, nunca, nunca falla. Muy bien. Muchas gracias, Vladimir. Confiable. Sincero. Pastor, una persona confiable es una persona que tiene una cualidad que es, vamos a llevar la palabra, que un sepulcro bien cerrado es la confesión sacerdotal. Cuando alguien le confesión un secreto, lo guarda y lo mantiene. O sea, que confía Amén. en él. Una persona que es responsable, autónoma, tolerante, tiene amor. Pero cuando Amén. yo confío en mi pastor Francisco, porque sé que usted demuestra una cualidad que yo sé que y que la cual usted nunca me va a hacer mal. Entonces, lo único. Amén. Amén, Vladimir. Muchas gracias. Muchas gracias, Vladimir. Pastora Diana, sincero, la palabra sinceridad. Pastor, yo creo que es una persona como que es transparente, eh, como diáfana, y habla con verdad. Amén. Siempre hay verdad en su palabra, como dice que tú sea así, que tú no seas. Amén. Sincero, transparente. Amén, pastora. Muchas gracias. Orfilia, incapaz, una persona incapaz de traicionar. Una persona incapaz de traicionar es aquella persona que, bueno, pastor, yo siempre me voy a mi campo. Si Ajá. alguien viene a mí, hay muchos estudiantes a veces, modestia aparte, que yo trabajo en dos jornadas, ¿verdad? Yo trabajo en una jornada. La jornada de la tarde tiene su propia docente orientadora, pero muchas veces van y me han dicho, me ha pasado, alguna vez me dicen, no, yo quiero que me atienda la docente orientadora de la mañana. ¿Por qué? Porque es que a veces hay cosas, a mí me gusta que no se sepa nada, ¿me entiendes? Y es algo como Ujú. que por ética, es algo que eso me llena mucho. Y una persona incapaz de traicionar, eso tiene que ver mucho con la fidelidad, con la sinceridad, con todo lo que hemos visto anteriormente, que han expuesto todos los hermanos. Es una Amén. persona íntegra, es una persona confiable, una persona sincera, una persona que es incapaz de traicionar. Que si tú me confías algo a mí, yo ni por el simple hecho que haya un roce entre nosotros dos, yo te puedo traicionar. Y eso se Ah, debe ver en la parte de la finanza, en la amistad, en la familia, en el trabajo, con los compañeros de trabajo. Debemos saber bien, y más si somos seres espirituales, debemos saber bien cómo vamos a actuar y cómo vamos a pensar. amén. Para Muchas no, gracias. ¿sí? Amén, Orfilia. Muchas gracias. Y por último tenemos que no cambia, aunque vaya en detrimento propio. O sea, una persona fiel es una persona que no cambia aunque vaya en detrimento propio. Y eso lo vemos en el Salmo 20, creo que es que está escrito que quien habitará en el Monte Santo, y dice Yo una de mano. característica exacto. Y dice, aquel que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia.
Entonces, yo esto lo estaba analizando hace rato y lo analizaba con Jesús mismo allí en delante de Pilato. O más bien cuando estaba delante del sumo sacerdote y estaban allí buscando la forma de acusarle para poderlo sentenciar a muerte. Y entonces dice allí que muchos inventaban falsos testimonios de una forma, de otra, que dijo que destruiría el templo y lo reedificaría en 3 días y una cantidad de cosas. Dice que no hallaban cómo acusarle, pero entonces el sumo sacerdote ya se cansó de tanta cosa y dijo, y le dijo al Señor, le dijo, te conjuro por el Dios Altísimo que nos diga si tú eres el Cristo. Y entonces es impresionante porque allí el Señor, él no puede mentir y le dice, tú lo has dicho. O sea, esa fidelidad a la verdad que aunque él sabía que reconociendo que era el Cristo, ellos no le estaban preguntando si él era el Cristo para adorarlo. Él sabía muy bien que le estaban preguntando solamente para buscar la opción de poderlo sentenciar a muerte. Y Pastor, sí, discúlpeme, esto de que no cambia, aunque vaya en detrimento propio, es algo bastante complejo, es complejo, porque es es muy complejo, porque complejo. a mí me confían algo, ok, no voy a traicionar ni mucho menos, pero aunque vaya en detrimento propio, aunque Aunque por sepa que eso de tenga pronto que llega un morir. momento que te va a perjudicar o te va a traer Ujú. consecuencias, hay que estar firme en el Eso proceso, es serio, firme en tu eso es comportamiento. serio. Claro, es bastante Y no es complejo. un asunto fácil, Orfilia, precisamente porque, y precisamente cuando nos confían cosas, no es fácil porque no podemos ser como hipócritas con algunos o ir un poquito del ladito del uno, a favor del uno o a favor del otro. No, tienes que estar muy parado en tu punto, Sí, hay que como, ser bastante como objetivo, con claro que sí, eso completa, ¿cómo se le llama? Con transparencia y con imparcialidad. No esa es la teniendo, palabra, hay que no ser imparcial. teniendo parcialidad para nada, sino buscando solamente el bien de las personas. Y eso es lo que Jesús está allí haciendo. Jesús está buscando nuestro bien. Y aunque él, pues él no puede negar que él es Dios delante del sumo sacerdote cuando le dicen que por el nombre del Dios Altísimo reconozca si Él es Dios o si Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Él lo reconoce y lo que ellos dicen es, aquí está, ¿para qué más pruebas? Ya blasfemó, ha blasfemado y entonces todo el mundo dice allí, es reo de muerte y es lo que sucede. Entonces, mire tan tremendo lo que nos enseña nuestro precioso Salvador, que yendo en detrimento de Él, por amor a nosotros, Él lo reconoció para poder salvarnos. O sea, Él no podía ir en contra de la verdad. Y Ujú, eso es lo que nosotros también debemos aprender. claro, Tratar de aprender a ser firmes en la verdad, aunque vaya en detrimento nuestro en algún momento, pero que lo que prevalezca sea la verdad, que es la que triunfará eternamente. Y si nosotros nos mantenemos en ello, triunfaremos eternamente con la verdad. Muy bien. La fidelidad de Dios. Entonces vemos Malaquías 3:6, por ejemplo, dice que yo, Jehová, Jehová no, no cambio. Dice, más exactamente el versículo dice que porque el Señor no cambia, no ha destruido a la nación. O sea, porque Él es fiel. Por eso no había destruido a la nación. Entonces, Dios es eternamente fiel. Dios es infinitamente fiel. Y esto es algo muy precioso porque por su fidelidad estamos nosotros acá. Orfilia, ¿por qué estás aquí ahora, viva, sana? ¿Por qué razón? que porque estoy aquí, Por su fidelidad. o sea,
obvio, Es por su fidelidad. definitivamente. O sea, como todo cristiano, creemos que hay un Dios y es un Dios que es fiel. Amén, Eh, una fidelidad incomparable. Como lo dice también la alabanza, ¿cierto? amén, Sí, amén, eso es definitivo, pastor. amén. Entonces, yo quería que hagamos un pequeño ejercicio en este texto que tenemos acá al frente, que dice, Dios es eternamente fiel. Y vamos a mencionar algunas cosas de por qué está sucediendo esto en nuestras vidas. Y vamos a encontrar que es por la fidelidad de Dios. Yo podría decir que estoy aquí sentado delante de ustedes por la fidelidad de Dios, porque Él ha sido fiel. Minerva, ¿por qué estás viviendo lo que estás viviendo ahora? Aló, Minerva, ¿estás por ahí? Dígame, dígame, pastor. Por qué estás viviendo las cosas buenas que estás viviendo ahora? Una familia sirviéndole a Dios sana. ¿Por qué está sucediendo eso? Mi Dios es eternamente fiel con el que ama, con Él el es, que ah, quiere. Él es eternamente fiel. Marlon, ¿por qué le sirves a Dios? Por qué amas tu familia? Marlon, Amén. ¿Por qué le sirvo a Dios? Porque amo mi familia, porque, porque Él me da el amor, Él me da un amor para amar a los demás, a mi familia, amar a ustedes también, porque aunque amén, hayan cosas que a mí me molesten de las demás personas, yo los tengo amén, que amar como Cristo me ama a mí. amén, Marlon. Entonces, ¿Por qué estás vivo ahora, Marlon? ¿Por qué por, por, estás aquí? porque Él cuando se fue al cielo, le dijo a los discípulos, yo ya me voy, pero yo Amén. dejaré con ustedes el consolador que es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo me da vida a mí todos los días, Él me guía Amén, para Marlon. no tropezar. Amén. Podemos concluir que es por la fidelidad de Por la Dios. fidelidad de Dios, sí, amén. Amén, amén. Carlos, cuéntanos algo de la fidelidad de Dios. ¿Por qué han sucedido cosas en su vida? Eso se confundió uno. Han sucedido cosas como a punto de graduarme de la universidad por la fidelidad de Mm, Dios. amén, El estar aquí con ustedes estudiando en Gilius y que también vamos a tener grado dentro de poco, si Dios mm, mediante, por la fidelidad de Dios. El poderlos conocer a ustedes, que me parecía al principio algo casi que imposible. ¿Cuánto necesito? Esto ha sido también por la fidelidad de Dios y el que podamos permanecer todos hasta hoy, hasta este momento, amén. perseverando cada día, es por la fidelidad de Dios. Por la fidelidad de Dios. Qué bello eso. Pastora Diana, dinos algo de la fidelidad de Dios en tu vida. Local Oh, de bueno, Dios, de su amor, Amén. pues de mi su provisión, su amor. Amén, pastor. Yo, hermano, como hay una Juan, alabanza que dice, Dios ha sido bueno conmigo, Él Les ha voy a poner, ya que sido estás hablando de bueno alabanza, tengo una alabanza por acá para colocárselas un minutico. conmigo cuando Déjame yo yo lo necesitaba. Jesucristo ha estado a mi lado. En medio del dolor, Él está ahí. En medio de la prueba, Él está ¿están viendo ahí. la pantalla? Claro que sí, pastor. O Aleluya. sea, Vamos a poner la canción y vamos a adorar al Señor por unos minuticos con esa canción. Él lo merece todo. Amén. Ay, Tan sí. fiel, tan misericordioso. Vamos a adorarlo por unos minutos. oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra De de duda tendrá. tendrás.
Tu compasión y bondad nunca fallan. Y por los siglos el mismo será. Medita en esa canción. Tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Fidelidad, Sí, Señor. tu Sí, sí. fidelidad Preciosa fidelidad, mi Señor. tan profunda me impartes el gozo tierno, me guías por sendas del paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre será. Aleluya. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad. Cada momento nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Aleluya. Grande es tu fidelidad. Jesús, grande, grande Señor, es tu fidelidad. Grande, grande, grande. Creo que está sonando. Amén. Amén, Él es fiel. Aleluya. Ya mi familia linda, Él es fiel, Amén. Él es fiel. Él es Él fiel. es fiel, Él es fiel, Él es bueno, Él es eternamente, para siempre es fiel. Marlon, perdón, Vladimir, no nos dijiste ahora, no te pregunté algo de la fidelidad de Dios que reconoces hoy en tu vida. Estar vivo. Hace 12 años estuve en UCI y vi la misericordia de Dios y sigo, y Él siendo fiel conmigo. Y yo nunca me suelte de su mano, que siempre tenga de su mano derecha para Amén. adelante. Y esa fidelidad está conmigo día y noche. Amén. Qué bendición, Vladimir, qué lindo eso. Este atributo o este fruto es de las cosas que yo más amo de Dios, porque Él ha sido tan fiel conmigo y dice tantas veces la palabra, repite, por ejemplo, un texto hermoso que dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Él Él permanece permanece fiel. fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Qué precioso es nuestro Dios y eso es una cosa decirlo, pero cuando lo vivimos, cuando por alguna razón uno pues como que piensa que ya no tiene opción con Dios y de repente se encuentra con que el Señor te recoge cuando quizás alguna persona te desechó o una familia o muchas personas te desecharon y estás como desilusionado, desmotivado en la vida y como que piensas que Dios también te rechazó o que ya no le importas a Dios, pero cuando Él viene y te da la mano y te abraza y te dice, hijo, tú vales mucho, hija, tú vales mucho para mí,
Hijo, hija, entregué toda mi sangre por ti. Hijo, hija, levántate. Hijo, hija, eres mi tesoro escogido. Hijo, hija, tengo para ti un gran galardón en el cielo. Oh my God, eso es muy precioso, eso es muy maravilloso. Y es donde nos encontramos que su fidelidad nunca cambia, que su fidelidad permanece, que tenemos, tenemos opción de la salvación por su fidelidad, por su gracia, porque su fidelidad permanece eternamente y para siempre inconmovible, su fidelidad hacia nosotros. Por eso tenemos el chance, la oportunidad de la salvación. Entonces, qué precioso es nuestro Dios, qué bella es su fidelidad y qué lindo es poder experimentar esa fidelidad de Él en nuestras vidas. Así que su fidelidad sostiene todas las cosas y eso es una realidad, Él nos sostiene. Muy bien, la fidelidad en los salmos. En los salmos vemos allí, por ejemplo, el Salmo 33:4. Toda su obra es hecha con fidelidad. Podemos leer ese versículo. Marlon, ¿me puedes buscar ese versículo? Salmo 33:4 para leerlo completo. Salmo 33:4. Espérate. Dios es. Tú eres fiel, Right. Jesús. Tú eres Salmo 33:4 dice, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. recta es la palabra del Señor, de Jehová, y en todas las cosas, toda su obra, Él la hace con fidelidad, con esa fidelidad que necesitamos. Luego el Salmo 36:5 dice que su fidelidad alcanza hasta las nubes. Dice que su misericordia llena los cielos y su fidelidad alcanza hasta las nubes, dando a entender que sobrepasa nuestro entendimiento, sobrepasa nuestra pequeñez. Luego el Salmo 117:2 dice, la fidelidad de Jehová es para siempre, porque la fidelidad del Señor es para siempre, porque la fidelidad del Señor es eterna. Tú y yo tenemos esperanza. Si no, no tendríamos esperanza. Él le dice allí a los, en Malaquías dice, por mi fidelidad, porque yo nunca cambio, no los he Versículo consumido. dice. Tiene dos. Amén. Muy bien. Podemos confiar en Dios. Porque Dios es fiel, podemos confiar en su palabra. Salmo 138:2. Dios engrandece su nombre y su palabra. Pero sí quiero que lo leamos completo. Minerva, ¿lo puedes buscar? Sí, ya lo cierto. Muchas gracias. Luego para que lo- Dice Salmo 138:2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Wow, qué precioso es el Señor. Entonces Dios engrandece su nombre y su palabra, y Él es fiel en todas las O sea que cosas. con el hecho de que él es misericordioso y por ver su fidelidad, nos tenemos que postrar en su templo todos los días de nuestras vidas y alabar su nombre, porque dice que me postraré, o sea, es una orden que da la palabra, hermano, de Amén. alabarle y de postrarnos ante su presencia. Amén. Amén, Minerva. Ya que estás ahí, búscate el Salmo 92:1 y 2 para que completemos ese texto, ya lo que estás hablando, que es muy lindo. El Salmo 92:1 y 2 nos lo va a contemplar de una Dice, manera. bueno es alabarte, oh Jehová, cantar salmos a tu nombre.
Es una alabanza, oh Entonces, pues, Altísimo, claro, es linda, es hermosa. oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Esa era la mesa del pastor. ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive. Aleluya. Gloria a Vive, Aleluya. vive Adoramos Jehová. a nuestro precioso Salvador porque Él vive Dios. Amén. eternamente y para siempre y en Él tenemos la certeza. Entonces me parece hermoso ese salmo porque dice, bueno es alabarte, Jehová. Bueno es alabarte, Señor. Bueno es cantar salmos a tu nombre. Anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad en la noche. Eso Amén. es una persona enamorada de Jesús. Así es, Eso aleluya. es una persona que realmente lo ama, la que está escribiendo ese salmo. Qué lindo. Hermano, discúlpeme, páseme la diapositiva anterior. Claro, con mucho gusto, ahí la tienes. Confiar en su palabra. Muy bien. La Siento. fidelidad del hombre, o la fidelidad, o podríamos decir la infidelidad del hombre. Entonces, la infidelidad del hombre no anula la fidelidad de Dios. Y eso es precioso. Porque allí en Romanos capítulo 3 versículos 1 al 4 hay un texto bien bonito. No sé si Orfilia me lo puede leer, que Orfilia casi no la hemos, le hemos pedido hoy que nos colabore. Si Orfilia Sí, puede leer Romanos, claro que sí, pastor. ¿Me escuchan bien? sí, perfecto. Ok. Capítulo Así 3 dice la versículos palabra del Señor. 4 dice allí algo muy bello. Romanos 3 del 1 al 4. Ajá, por favor. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios, Amén. pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Amén. Entonces allí está haciendo el apóstol Pablo un recuento de lo que es el pueblo judío y está hablando entonces de la ventaja que tenían los judíos, que fue que desde el principio se les fue confiada la palabra de Dios y que la palabra de Dios es recta y bueno, o sea, es un gran privilegio que se les dio. Pero que si algunos de ellos fueron infieles y cayeron, y entonces luego se pusieron en contra del plan de Dios en Jesús y en la iglesia. Dice, eso anulará la fidelidad de Dios. Y allí está hablando de que no anula la fidelidad de Dios ni para con la iglesia ni para con ellos mismos, para con el plan que Dios tiene de salvación para con el pueblo judío. Porque aunque el pueblo judío se rebeló contra Dios, bien lo vemos en Romanos mismo, capítulo 11 que la restauración será gloriosa, ¿cierto? Entonces la fidelidad de Dios con ellos nunca va a dejar de ser, aunque unos brazos fueron desgajados, dice allí en Romanos 11, del olivo fértil, y se incrustaron en el olivo fértil unos brazos del olivo silvestre, que somos tú y yo. Dice que en el futuro Dios restaurará al verdadero olivo, que es Israel ahora, obviamente que juntamente con nosotros su iglesia. Pero entonces, ¿esto para qué? Para resaltar que Dios es fiel, Dios permanece fiel a ti, Dios permanece fiel a mí, Dios permanece fiel a su plan y que aunque nosotros a veces fallamos, ese otro texto hermoso que dice que Dios no, si aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanecerá fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. En otras palabras, su, o sea, como su
su esencia es la palabra, su esencia es ser fiel para con nosotros. Muy bien. Privilegios de la fidelidad. Dios recuerda la fidelidad de sus hijos. Y esto es precioso porque Dios no se olvida de los que le son fieles. Entonces Dios recuerda la fidelidad de sus hijos y quiero pedirle a, puede ser, si Minerva me puede ayudar con este texto. Ezequiel 48 11 y 12 es un texto precioso que habló mucho a mi corazón. La fidelidad trae defensa, trae privilegios y trae bendición. ¿Por qué? Porque Dios se acuerda de la fidelidad de sus hijos. Amén. Minerva, ¿lo encontraste? Sí, Señor. Dice 48:11 de Ezequiel. Ajá. Los sacerdotes santificados de los hijos de Sadoc, que me guardaron fidelidad, que no erraron cuando erraron los hijos de Israel, como erraron los levitas. Ujú. Adelante. Digo, El 12. ellos tendrán como parte santísima la porción de la tierra reservada junto al límite de la de los levitas. Entonces, mire ese texto. ¿Qué ves tú, Minerva, en ese texto? Eh, que aquellos que guardan la fidelidad y Dios que, recuerda, amén. Dios recuerda la fidelidad de sus hijos. o sea, que no han caído en pecado, que no erraron, dice que no van, ellos tendrán como una parte, una porción, Una herencia una especial. herencia reservada para las personas que Ponga somos su nombre ahí, Minerva. Ponga su nombre ahí, Carlos. Ponga su Minerva, nombre ahí, aleluya. Vladimir. Ponga su nombre ahí, Marlon. Ponga su Amén. nombre, Pastora Tendremos Diana. la familia Pongamos Gilius, todos nuestros nombres tendremos una ahí. parte santísima, Aquellos la hijos, porción de la aquellos tierra reservada para descendientes Minerva, de Dios, aleluya. Y amén, que le Marcela, servimos fielmente a nuestro Dios. Él amén. jamás se olvidará de la fidelidad con que nosotros le servimos. Mire Jamás. qué cosa linda, o sea, es una parte santísima, una cosa escogida para aquellos que somos fieles a Él. Amén. Hay un galardón especial para aquellos que le sirven a Él con fidelidad. Jesús dijo, bienaventurado aquel siervo fiel que cuando su Señor viniere le halle haciendo como Él le mandó. Dice, de cierto les digo que se ceñirá y les servirá. ¿Tú te imaginas eso? Wow. Amén. La palabra poderosa. Muy poderoso. Eso es muy poderoso. Por eso vale la pena corresponderle a Dios con nuestra fidelidad. Si Él es fiel Poderoso. con toda su alma con nosotros, también debe haber una parte nuestra, porque no podemos vivir de cualquier manera diciendo como Dios es fiel conmigo, entonces no importa, yo vivo de cualquier manera y Dios es fiel. No, no. Allí No, dice que este, aquellos ahí sacerdotes dice le claramente, permanecieron son fieles. aquellos que se guardan y que somos Amén. fieles a Él. Amén, amén, amén. Esos tendrán una porción escogida y yo quiero esa porción. Yo Amén. anhelo esa También, porción. ay, yo también, pastor. Aleluya, amén. Vamos Aleluya. por ella, vamos por ella. Entonces, me pareció muy hermoso ese versículo porque muestra ese cuidado de Dios para con los que le son fieles. Voy a pasarle un corrector aquí. Muy bien. 41, La 11. fidelidad y la relación con Dios. Los hijos fieles llegan a conocer íntimamente a Dios. Este texto también es hermoso. Carlos, ¿me lo puede buscar, por favor? Oseas 2, 18 al 20. Oseas 2, 18 al 20. Es un texto muy, muy lindo también que habla de esa puerta que se abre de revelación, de una revelación especial de la presencia de Dios para aquellos que permanecen fieles a Él. ¿Lo puede Amén. leer? Oseas 2 18 al 20. Ajá. Adelante, En aquel Carlos. tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra,
y te haré dormir segura. Y Qué te bueno. desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo con fidelidad y conocerás a Jehová. Wow. Wow, Amén. eso Así es muy poderoso. Amén. Permanecen fieles a Dios, se casarán con el Señor Jesucristo en las Amén. bodas del Wow. Cordero. No Amén. habrá Aleluya. temor de Lo creo. nada, como dice en Amén, amén. Apocalipsis. No habrá Lo ni creo. temor, ni enfermedad, ni lamento, ni lloro, sino que el mismo Señor enjugará las lágrimas de nuestros ojos y viviremos tranquilos con Él por toda la eternidad. No habrá serpiente inmunda que quiera hacernos daño, no habrá absolutamente nada que te pueda afligir. Nos desposaremos con Él eternamente y para siempre. Eso es muy grande, muchachos. Eso es muy, muy, muy poderoso, por lo cual tenemos que simplemente mantenernos fieles al Señor hasta que Él aparezca en las nubes. No va a ser por mucho tiempo, familia, un poquitico de tiempo, dice Hebreos, dice, porque un poquitico más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ah, eso es muy precioso. Hermano, pero así también como hay bendiciones para las personas fieles, hay también, yo me acuerdo que en Deuteronomio 28 creo que habla sobre la, Las los maldiciones de la desobediencia. bendiciones y Mm. las bendiciones, para aquellos que Amén. son fieles y para los que no son fieles. Amén. Pero en el nombre de Jesús, nosotros vamos a permanecer fieles para que sea esa porción la que nos toque. Amén, amén. En el nombre de Jesús. Muy bien. Peligros de la infidelidad. La rebelión, la soberbia y los sentidos pueden llevar a la infidelidad. Y aquí se va a tocar un poco lo que está diciendo Minerva. Segunda de Corintios 11:3 dice precisamente allí que el apóstol Pablo teme que sean extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Minerva, busca por favor ese texto completo para que lo leamos. ¿Cuál, hermano? Dice segunda de Segunda de Corintios Corintios 11:3. 11:3, si lo tienes ahí, mira adelante. Mire, se lo estoy poniendo allá. Segunda de Mire, Corintios 11:3. pero tenemos que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad, fidelidad a Cristo. De la sincera fidelidad a Cristo. Amén. Entonces, precisamente como dice Minerva, hay riesgos. Se acerca pues de la infidelidad, por lo cual vamos a elegir la fidelidad al Señor, en el nombre precioso de Jesús. Muy bien, porque siempre pasa, por ejemplo, hay traición, en el mundo ha habido traición desde el principio. Ha habido, la traición significa básicamente engaño, deslealtad, violación de la confianza. Lucifer fue el primero en traicionar. Él Ay, traicionó a el Dios, sabemos eso, cielo muchachos. cuando quiso que lo alabaran a él. Amén. Amén, Vladimir, eso lo tenemos todos claro. Lo podemos leer en Ezequiel 28, Isaías 13, ahí está, se puede ver esa parte. Luego Jesús también sufrió traición cuando Judas lo traicionó. Entonces tenemos acá unas metas de fidelidad que debemos llevar a cabo nosotros como hijos de Dios. Y la primera meta es que debemos ser fieles a Dios. La segunda es que debemos ser fieles a las cosas santas. Pastora Diana, tú ya estás en la casa para que me ayude buscando este texto, segunda de Crónicas 31, 17 y 18. Pastor, no, no está, pero yo lo puedo buscar. No escucho. Gracias, pastora. Está bien. Búscalo y nos lo lees si me hace el favor. Que es muy importante serle fiel a Dios en las cosas santas, como el servicio a Dios en la iglesia, como
cuando cantamos, adoramos, en el servicio a Dios afuera, cuando le servimos a Dios en la calle, en las cosas santas como también en los diezmos, en las ofrendas. O sea, es importantísimo ser fiel a Dios en todas las cosas santas, en las cosas sagradas que Él ha determinado que seamos fieles. ¿Qué dice Pastora allí? Sí, sí me escucho, Si le sí me estamos escucho. escuchando, habla lo más durito que puedas, por favor, Pastora, para escucharle bien. Bueno, sí, Ujú. dice así la palabra de Dios. Ah, Distribuían los regalos a, distribuían los regalos a los sacerdotes que estaban anotados por sus familias en los registros genealógicos y a los levitas de 20 años o más que estaban anotados en sus funciones y sus divisiones. Las raciones de alimentos también se entregaban a las familias de todos los que estuvieran anotados en los registros genealógicos, incluidos los bebés, las esposas, los hijos y las hijas, que todos habían sido fieles, purificándose a sí mismos. Hasta ahí pasó. amén. Sí, está bien, Pastora. Entonces allí básicamente está hablando Esdras de lo que hicieron con aquellos que eran fieles a Dios, que se comprobó que eran fieles a Dios, que se repartían porciones de alimentos y había pues un cuidado especial para todos ellos porque obviamente también eran personas fieles a Dios en las cosas santas. Entonces, como bien lo leíamos hace ratico con los hijos del sacerdote Sadoc, los descendientes de Sadoc, también lo vemos allí, que Dios siempre guarda algo especial para sus hijos que le sirven con fidelidad. Entonces tenemos que ser también fieles a la obra de Dios, a la obra que nos ha llamado. Tenemos que ser fieles al prójimo. Eso es importante, ser fieles unos a otros, procurar guardarnos las espaldas unos a otros, no estar hablando mal ni regando pues informaciones incorrectas entre unos, los unos de los otros, porque Dios eso no lo ve con agrado. Y fiel a la palabra dada o a la visión dada, a lo que Dios nos habla. Y ya a manera de conclusión, debemos ser personas íntegras y confiables. La fidelidad honra a Dios y fortalece el evangelio. Cuando somos fieles a Dios, esto trae honra a Dios y el evangelio se fortalece. Que otros puedan vivir en confianza por nuestra fidelidad. O sea, que la gente pueda venir y confiar en Dios, porque desafortunadamente hoy en día pasa mucho que la gente se desilusiona tanto por causa de nosotros mismos, los pastores, los que estamos arriba, que a veces hay tantas fallas y la gente se desilusiona de como de seguir al Señor, de servir a Dios, de amar a Dios. Que Dios nos ayude a, en vez de transmitir dudas, podamos fielmente transmitir